anterior, donde hablábamos de los distintos planos de la realidad y cómo cada uno de esos planos se manifiesta para poder entender el proceso de la enfermedad como un proceso de aprendizaje, ahora vamos a ver qué significa la ley de retroalimentación o ley idiomotriz, también conocida como la ley idiomotriz. Aquí es importante que tengamos la mente abierta a distintas creencias. Vas a tomar aquello que voy a decir en este momento bajo tu creencia. No sé si creas en un ser superior, si tienes alguna religión, si crees, por ejemplo, eres cristiano o católico, pues quizás tu ser superior vaya a ser Jesucristo. Si eres musulmán, quizás vaya a ser Mahoma. Si eres budista, seguramente será Buda. O si no tienes una religión, vas a poder quizás considerar que hay un ser superior, quizás sin nombre o quizás con nombre, o que sencillamente la naturaleza o la evolución es quien ha gobernado pues este mundo en el que estamos. Entonces, sin importar en aquello que creas, lo importante es que entendamos que ese ser superior en el cual cada uno de nosotros cree, o ese proceso de evolución, nos va a dar siempre una retroalimentación de cuál es nuestra función y actuación en este mundo, en este plano y en esta realidad. Porque realmente estamos aquí porque debemos trascender algunos aspectos espirituales, debemos evolucionar. No estamos aquí puestos al azar y como una manera de divertirse de ese ser creador o ser supremo. Entonces, esa retroalimentación que vamos a recibir de él va a partir de un primer estímulo. ¿Cuál es ese estímulo? Como lo veíamos anteriormente, desde el plano energético se da o se procesa el pensamiento. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un pensamiento, ese pensamiento va a tener una primera fase de retroalimentación en nosotros, que es la que nos va a dar a entender cuál es el efecto que tiene propiamente ese pensamiento. Y esa primera retroalimentación va a ser un sentimiento. En este momento vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si estás viendo este video, cierra inmediatamente tus ojos. Bien, con los ojos cerrados vas a traer a tu mente nuevamente recuerdos relacionados al día más difícil de toda tu vida. Recuerda qué viviste y qué sentiste en ese que fue el día más difícil de toda tu vida. Bien, alto. Abre los ojos. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Te estás sintiendo feliz? ¿Te estás sintiendo contento? Muy probablemente no, porque lo que vino a tu mente fue un pensamiento negativo. Entonces quizás te estés sintiendo un poco mal, te estés sintiendo un poco apenado, qué sé yo, o estés sintiendo algo de odio, de rencor, de frustración, de tristeza, no sé, según lo que tú hayas pensado. Eso que llegó como una idea o como un pensamiento genera una primera fase de retroalimentación, que fue ese sentimiento que tuviste. Y esa es la primera fase de retroalimentación que recibimos de la creación. Esto está hecho para que nosotros podamos entender, obviamente, y autoevaluarnos en la medida en que tenemos X o Y sentimiento, qué es lo que está pasando por nuestra mente. Pero como eso no lo aprendemos, como eso no nos lo enseñan ni en el hogar, ni en el colegio, ni en las universidades, ni en la sociedad nos enseña que esto es sencillamente una retroalimentación, muy probablemente tú durante todos los días tengas una cantidad de emociones y sentimientos que no sabes ni siquiera de dónde se originan, pero que efectivamente se han venido originando de procesos de pensamiento que has tenido durante todos esos días o durante todo ese tiempo. Ahora, si nosotros no entendemos a través de ese sentimiento y no hacemos las correcciones necesarias, pues sencillamente ese ser superior, esa creación o ese universo nos va a dar una segunda fase de retroalimentación, que es como decirte, oye, no entendiste con la primera, que fue el sentimiento que te envié para que tú corrigieras o para que cambiaras, entonces ahora te voy a enviar una segunda fase. ¿Para qué? Para que tú puedas entender que hay algo que de pronto debes cambiar y que seguramente eso que debes cambiar está en tu mente, está en tu manera de ver o de interpretar la realidad en la que estás viviendo. Esa segunda fase de ese proceso sería el comportamiento o la parte física. Bien, entonces, si tú nuevamente hacemos el ejercicio, cierras los ojos y empiezas a pensar y a recordar y a vivir cuál fue el día más difícil de toda tu vida, quizás poco a poco tu cuerpo empiece a encorvarse, quizás las comisuras de tu boca empiecen a agacharse, tu expresión facial comienza a ser un poco más triste, más
más caída, más sin fuerza, y muy probablemente también, si sigues pensándolo muchas veces, quizás empiecen a salir algunas lágrimas de tus ojos. Esa sería la siguiente fase, que sería el componente físico, es decir, donde ya no solamente hay un pensamiento, no solamente hay un sentimiento, sino que hay una manifestación física o corporal en torno a ese pensamiento muy seguramente negativo que tuviste. Igualmente sea con los pensamientos positivos. Si tienes unos pensamientos positivos, vas a sentir que sale una sonrisa de tu rostro, te vas a sentir enérgico, revitalizado y vas a poder hacer mucho mejor las cosas que debas hacer. Entonces, a grandes rasgos, ese es el funcionamiento de la ley biomotriz. La ley biomotriz es sencillamente la manera en la cual nosotros recibimos la retroalimentación del universo, de Dios, del ser superior, de lo que sea que tú creas. Recibimos esa retroalimentación, que es la que nos guía o nos corrige en el proceso de evolución personal, pero que si no la entendemos pasa por la manifestación, primero que todo emocional y luego física. Cuando llegamos a las manifestaciones físicas de comportamiento, entonces sencillamente tenemos dos opciones: o se da una manifestación física funcional o se da una manifestación física que ya sencillamente se hace permanente en el organismo, es decir, una fase crónica. La primera, la fase funcional, es sencillamente algo que llega, está un momento en el cuerpo, se corrige e inmediatamente se va. Pero la fase crónica es ya el resultado de muchas emociones y sentimientos no resueltos o no procesadas, de muchas otras fases de retroalimentación física funcional que no se resuelven y que ya quedan enquistadas en nuestro organismo como un código que va a ser permanente durante el resto de nuestra vida. A eso le llamamos una fase crónica de retroalimentación. Te voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Supongamos que hoy te levantaste, hiciste las cosas que debías hacer, te duchaste, desayunaste, saliste corriendo de afán quizás para el trabajo, llegaste y había un trancón impresionante en la autopista o en las vías que tú tomas, alguien te cerró, de pronto otro te insultó, luego llegaste a tu trabajo y tu jefe te regañó por haber llegado tarde y luego pasaron 80.000 cosas distintas en el día, pesadas y negativas para ti, y de un momento a otro empiezas a sentir que tienes un ligero dolor de cabeza. ¿Qué quiere decir ese dolor de cabeza? Pues sencillamente fue una fase funcional, ¿sí? Es decir, te sentiste mal por algunos sucesos de la vida, luego tu cabeza empezó a doler, una fase funcional, pero sencillamente en la tarde ya todo empezó a cambiar, te dieron muy buenas noticias, te dijeron que habías logrado alguna de las metas que tenías o empezaron a salir las cosas mejor y sencillamente tu dolor de cabeza se va porque ya tu emoción es distinta. Se va porque ya no estás concentrado ni aferrado en lo negativo, sino que ahora estás concentrado y aferrado en lo positivo. Entonces, pues ya sencillamente la retroalimentación física, que era el dolor de cabeza, no necesita estar ahí porque ya corregiste tu pensamiento y ya te sientes bien. Esa es una fase funcional. Pero cuando tú te acostumbras todos los días a estresarte por todas las cosas que te suceden, cuando siempre ves lo negativo de las situaciones, cuando no puedes entender o no puedes corregir aquello que no te gusta, entonces todos los días te estresas y te estresas y te estresas. Un día te da un pequeño dolor de cabeza, al otro día te da un poco más fuerte, al siguiente te da un poco más fuerte, luego al siguiente duras todo el día con dolor de cabeza. Y si tú no corriges y no entiendes qué es lo que te está mostrando la vida, puede ser que llegue a un punto en el que todos los días tengas un dolor de cabeza, ya ni siquiera teniendo aspectos negativos que cambiar o que mejorar, sino que ya la respuesta de tu organismo y ya la respuesta de tu mente sencillamente está en tener siempre ese dolor de cabeza. Y eso se convierte en un problema crónico. ¿Por qué? Porque no se corrigió de manera funcional cuando se podía y no se corrigió obviamente de manera emocional cuando también se podía, porque no se entendía cuál era esa fase de retroalimentación. Ahora, esos dos se pueden solucionar, es decir, lo crónico se puede revertir, lo funcional se puede revertir. Sí, claro que se pueden revertir. No estamos sujetos a una vida condenada a un dolor o a una vida condenada a una enfermedad. Obviamente lo funcional es mucho más fácil de corregir que lo crónico. Lo crónico lleva un poco más de esfuerzo, un poco más de dedicación y un poco de tiempo, pero también se puede corregir o se pueden mitigar significativamente los efectos de esos códigos que tenemos. Entonces es importante que con este video entiendas que los sentimientos proceden de una serie de pensamientos que
pues en últimas te están determinando o dando a entender qué es lo que debes cambiar o corregir de ese pensamiento, y que si no lo cambias o no lo corriges y te dejas afectar y te pegas a él, viene después algo a nivel físico funcional, y si con el tiempo no corriges aquellas cosas funcionales, pueden terminar siendo cosas crónicas, que son las manifestaciones directas de la enfermedad. Es decir, energéticamente estamos conectados dentro de un eslabón o una cadena en la que parte del sentimiento y termina siendo algo físico, a menos que no se corrija el pensamiento. Te espero en el próximo video para que podamos profundizar un poco más este tipo de temas dentro de los principios básicos que se manejan en torno a las enfermedades como un elemento orgánico, pero que parte siempre obviamente de unos planos superiores y sobre todo de un plano de evolución y de aprendizaje como lo es el plano espiritual. Gracias.